Pues empezamos esta inmersión a fondo y, a ver, normalmente cuando se piensa en el fracaso de un gran proyecto, o de una institución, o incluso en una iniciativa personal, uno siempre se imagina una especie de explosión, ¿verdad? Claro, el desastre total. Eso es, un escándalo monumental, una quiebra financiera así repentina, o alguien dando un portazo dramático y abandonando el barco. Como que nos atrae mucho el desastre visible. Sí, sí, totalmente, porque es lo más fácil de identificar. Si un edificio se derrumba por un terremoto, pues salen todos los telediarios. Todo el mundo ve el humo, los escombros. Obliga a mirar, claro. Exacto, es un evento que obliga a todo el mundo a mirar. Pero, y aquí entramos en materia, si uno se pone a escarbar un poco en el comportamiento humano, y sobre todo en la ética del trabajo, se da cuenta de que el radar social está calibrado en la dirección equivocada. O sea que miramos donde no es. Justo. La verdadera amenaza, la que realmente desmorona los cimientos de la mayoría de las organizaciones o de las vocaciones, es un enemigo completamente silencioso. No hace ruido, no genera titulares. Es un proceso invisible. Y por eso mismo supongo que es infinitamente más peligroso. Mucho más. Y la misión de nuestra charla de hoy es analizar una idea que redefine por completo lo que significa fracasar y lo que significa el compromiso. ¿Qué falta hace, por cierto? Sí, desde luego. Viene de un análisis interesantísimo que se titula ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? El peligro de la negligencia espiritual. Y bueno, aunque el documento parte de una base religiosa y teológica muy específica, disecciona con un bisturí afiladísimo algo que es universal. Nuestra tendencia a la mediocridad. Exactamente. Nuestra tendencia psicológica a la mediocridad y al desgaste crónico. El autor nos muestra paso a paso cómo las instituciones caen por dentro muchísimo antes de que se vea la grieta por fuera. Madre mía. Pues vamos directos al núcleo de esta idea, porque leyendo las fuentes, me fijé en que todo el análisis orbita sobre una advertencia antiquísima. Hablamos de una frase del profeta Jeremías, en un texto de hace miles de años, que lanza una sentencia que suena, bueno, lapidaria. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. La frase es, «Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová». Es contundente a más no poder. Suena a condena medieval casi. Ya, es una afirmación que está diseñada precisamente para sacudir a quien la escucha. O sea, elimina de un plumazo cualquier margen para las medias tintas. Porque en este contexto, la excelencia no es opcional. Claro. Pero lo verdaderamente fascinante aquí, y creo que es donde el texto brilla, no es la severidad del tono, sino el origen lingüístico de esa palabra clave, la palabra indolentemente. Si miramos esto desde la perspectiva del comportamiento puro y duro, la traducción literal del hebreo lo cambia absolutamente todo. Claro, porque, a ver, si hoy escuchamos la palabra indolente, cualquiera de nosotros se imagina automáticamente a alguien tumbado en el sofá viendo series toda la tarde. Sí, el típico vago. Eso es. O un trabajador que se pasa la mañana escondido en la máquina de café escaqueándose de sus responsabilidades, digamos. Pereza pura y dura. Y ahí, justo ahí, es donde el análisis etimológico del hebreo original cambia las reglas del juego. Resulta que la raíz de esa palabra en el texto antiguo no se refiere a la inactividad física, traduce una mezcla entre negligencia y, ojo a este matiz, engaño o fraude. Ostras, fraude. Es una palabra muy pesada, ¿eh? ¿Cómo se pasa de trabajar a medio gas a, literalmente, cometer un fraude? Pues hay que entender cómo se concebía el servicio o la vocación en la antigüedad y cómo lo aplica la autora hoy en día, ya sea en la educación, en el liderazgo administrativo o en la enseñanza religiosa. Vale. Cuando alguien asume un compromiso, sea cual sea, su palabra y su acción son una extensión de su integridad personal. Hacer algo a medias no es simplemente ser torpe o lento o perezoso. Es presentar la fachada de que se está trabajando, cuando en realidad se ha retirado el compromiso interior. Estás falsificando tu presencia, digamos. Exactamente, falsificas tu presencia. Fíjate, me recuerda una analogía que suelo usar a veces para explicar estas cosas. No estamos hablando del terremoto, estamos hablando de las termitas. Me gusta eso, sí. Si uno mira un hormiguero de termitas, se ve muchísima actividad. Están activas, se mueven de un lado a otro, consumen madera. O sea, de cara a la galería hay un esfuerzo tremendo. Pero están vaciando la estructura por dentro. Eso es, la dejan hueca. Sin embargo,
y aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, llamar fraude a alguien que simplemente está cumpliendo su horario laboral o sus obligaciones, ¿no es llevarlo muy al extremo? A ver, explícate. Pues imagina a alguien en la administración pública, o a un profesor, yo qué sé, dando su clase de matemáticas un jueves a última hora. El tipo cumple el temario, los alumnos están ahí sentados, él habla, ellos escuchan. ¿Dónde está exactamente el engaño ahí? Es una buena pregunta. Según el artículo, el engaño reside en tratar lo excepcional o lo que debería ser sagrado e importante como si fuera algo totalmente vulgar. Pensemos en ese profesor que mencionas. Vale, Si su presencia es puramente física, si repite el temario de carrerilla, pero mentalmente está a 1000 kilómetros de distancia, está creando una ilusión óptica. cumple una función social. Exacto, solo cumple una función social de cara a la galería. Los alumnos ven a una figura de autoridad que supuestamente les está guiando, la sociedad asume que hay educación ocurriendo en esa aula, pero la realidad es que esos alumnos están solos. Y el texto argumenta que esto es un fraude en múltiples direcciones. ¿Hacia quiénes concretamente? Pues, en primer lugar, hacia quienes reciben el servicio, porque merecen la excelencia y la atención plena que requiere esa vocación. Y, en segundo lugar, dentro del marco del documento original, es un fraude hacia el dueño de esa labor, hacia el propósito último. Ya, entiendo. Fingir que algo te importa cuando emocionalmente has dimitido es, desde una perspectiva ética, muchísimo más dañino que no hacer absolutamente nada. Qué fuerte. Pero tiene sentido. Porque la inactividad, el no hacer nada, se ve enseguida, se castiga y se puede corregir rápidamente. Eso es. Pero la negligencia disfrazada de rutina, esa se enquista en el sistema y nadie la nota hasta que es tarde. Vale. Entiendo esa profunda desconexión entre la forma y el fondo, el postureo del compromiso, por decirlo de una forma un poco más coloquial moderna. Parecemos ocupados, pero estamos totalmente desconectados. Ujú. Pero claro, si este engaño es tan destructivo, me pregunto qué mecanismo psicológico nos empuja hacia él. Porque, a ver, nadie se levanta una mañana en su primer día de trabajo o en el inicio de un proyecto ilusionante y dice, pues hoy voy a empezar a vaciar esta vocación por dentro. No, desde luego que no. Absolutamente nadie hace eso. Es un proceso súper lento. Es pura erosión emocional. Y el análisis de esta idea se apoya muchísimo en el contexto histórico del propio Jeremías para explicar precisamente cómo y por qué ocurre esto. Ya, porque Jeremías no era un oficinista aburrido precisamente. Para nada. Era alguien que operaba en un entorno de crisis absoluta y constante. Sí, porque si uno revisa un poco la historia, estamos hablando de una época donde la geopolítica era un desastre total. La amenaza del imperio de Babilonia estaba ahí, a las puertas, y este hombre se pasaba la vida advirtiendo a la gente, intentando que cambiaran el rumbo. Y nadie le escuchaba. Nadie. Año tras año. Imagina la carga psicológica enorme de esa situación. O sea, estás convencido de tener un mensaje vital. Te juegas la vida, tu reputación, tu propia comodidad, y el resultado visible es, literalmente, cero. Silencio y burlas, supongo. Silencio, burlas y una hostilidad constante. No hay ningún tipo de progreso. Este escenario extremo se utiliza en el texto, y me parece brillante, para ilustrar cómo el desgaste no viene de trabajar mucho físicamente, sino de trabajar sin ver el impacto de lo que haces. Ya. Y ahí es donde la rutina entra como un anestésico. Exactamente. Porque cuando el esfuerzo diario choca contra un muro de indiferencia, el cerebro humano busca protegerse a toda costa. Es pura supervivencia emocional. Si uno se implica al 100% y fracasa, o si la gente le ignora, duele muchísimo. Pero si te implicas al 30% y fracasas, bueno, pues te dices a ti mismo que solo era un trabajo. Te pones una coraza. Y se produce un fenómeno neurodógico y psicológico de desconexión. La rutina apaga el fuego interno porque desvincula el esfuerzo del propósito. Claro. Cuando no ves los resultados inmediatos que esperabas o cuando el entorno es profundamente burocrático y hostil, la respuesta automática de nuestra mente es bajar el nivel de exposición emocional. Es entonces cuando se empieza a operar en piloto automático. Te conviertes en esa termita que decías. Haces el movimiento mecánico pero sin alma. Eso es. Haces la tarea sin poner el corazón. Esto toca un dilema que se ve todos los días en un montón de profesiones. Y, no sé, me viene a la cabeza la imagen de un músico en una gira. Pensemos en ese escenario. A ver. El primer día, tocas en un estadio repleto en Madrid. Tienes la adrenalina por las nubes, decenas de miles de personas coreando cada acorde que tocas. O sea, es facilísimo dejarte el alma ahí. El entorno te retroalimenta.
Casi no tienes ni que esforzarte para sentir pasión. Es automático, sí. Pero avanza la gira. Meses después llegas a una sala pequeña en otra ciudad, un martes por la noche, llueve a cántaros, estás agotado física y mentalmente. Y hay apenas 50 personas en el público y la mitad de ellos están mirando el móvil. Es casi biológico, diría yo, querer tocar el repertorio el doble de rápido, cobrar e irte a dormir al hotel. Totalmente humano. Y esa es la prueba del algodón de la indolencia. Ese martes lluvioso es donde se decide de verdad si eres un profesional con vocación o si solo persigues el estímulo externo. Y la forma en que el texto aborda esto para evitar caer en el cinismo es cambiando radicalmente la métrica del éxito. ¿Cómo? Porque, a ver, el agotamiento en esa sala pequeña es muy real. Lo es. Pero si el músico de tu ejemplo toca principalmente para alimentarse del aplauso de la multitud, esa sala vacía lo va a destruir, su ego se morirá de hambre, interpretará la falta de público como un fracaso personal absoluto y su rendimiento caerá en picado. Hará, en definitiva, un trabajo negligente. O indolente, volviendo al término. Exacto. La propuesta del autor aquí es recordar siempre, y esto es la lección número 1 del texto, reconocer al dueño de la labor. Recordar que el trabajo tiene un sello eterno o un valor intrínseco que no depende de las circunstancias externas. Ya veo. Es cambiar el para qué por el para quién. O el por qué. Ese es el gran punto de inflexión. La dignidad del servicio no emana de la cantidad de gente que te aplaude, o de los likes que recibes en redes sociales, o del reconocimiento de tu jefe inmediato. Emana de la vocación. Emana de la grandeza de la vocación misma, o en los términos más espirituales del texto, de la grandeza de quien hace el llamado original. Si tocar música es un acto de belleza intrínseca que debes compartir, si enseñar matemáticas es encender una mente humana, o si liderar un proyecto es cuidar verdaderamente del bienestar de un equipo, el tamaño de la sala se vuelve puramente anecdótico. Claro, el estándar deja de ser externo y medible por el ego y pasa a ser completamente interno y de integridad. Exiges excelencia porque la tarea en sí misma es sagrada, independientemente de quién esté mirando. Eso es. Pero a ver, vamos a bajar esto al barro, porque aquí es donde quiero plantear un escenario que sinceramente me preocupa y creo que afecta a muchísima gente hoy en día. Adelante, veamos esa fricción. Porque la teoría suena muy bien, pero hablemos de una persona de carne y hueso en el mundo real. Una enfermera de urgencias en un hospital público saturado. O un trabajador social que lleva 10 años viendo casos durísimos. O incluso un padre o madre de familia. Tienen el propósito claro. Saben perfectamente el para quién y el por qué hacen lo que hacen. Están comprometidos. Sí, pero están genuinamente exhaustos. Están físicamente rotos. Faltan recursos, falta personal y empiezan a cometer errores porque simplemente no dan más de sí. El estrés les supera. Entonces se les acusa a ellos de cometer ese fraude o de ser indolentes porque no están alcanzando la excelencia. Entiendo por dónde vas. Claro, es que me parece que si no somos sumamente cuidadosos y cruzamos esa línea, acabamos glorificando el agotamiento crónico, la autoexplotación y el famoso burnout. Y es una preocupación fundamental, ¿eh? De hecho, es crucial aclarar la diferencia porque el análisis original establece una barrera muy nítida y francamente muy liberadora. Diferencia claramente entre lo que es la búsqueda implacable de la perfección y lo que significa la entrega total. Son dos conceptos que la sociedad actual suele confundir, pero que son radicalmente opuestos. ¿Cómo se separan? Porque en la cultura del esfuerzo en la que vivimos inmersos, la verdad es que suenan a exactamente lo mismo. Pues mira, la perfección tiene que ver exclusivamente con el resultado. Un resultado impecable, 0 errores, una eficiencia absoluta, la máxima productividad sostenida en el tiempo, cueste lo que cueste. Lo cual es imposible. Exacto, es insostenible para la biología humana. Alimenta el orgullo corporativo o el orgullo personal, pero te quema. La indolencia, si recordamos su origen hebreo que comentábamos antes, no es cometer un error, no es estar cansado. La indolencia es la intencionalidad del engaño. Ah, vale. O sea, la clave de todo esto es la intención pura y dura. Eso es reservarse capacidades de manera voluntaria y completamente consciente. Imagina que cada uno de nosotros tiene un depósito de energía, de paciencia y de creatividad.
¿Sí? Hay días que, porque se ha dormido bien y todo fluye, el depósito está al 100%. Y hay días que, por puro agotamiento, por enfermedad o porque faltan recursos materiales, ese depósito está al 20%. La entrega total significa que ese día en particular, sea como sea, entregas tu 20% completo. No te guardas absolutamente nada de lo que tienes disponible. Qué buena distinción. Entiendo. Das el 100% de lo que tienes disponible en ese momento específico, aunque objetivamente, medido desde fuera, sea poco. Exacto. Se acepta el límite humano. La negligencia o el engaño, que es lo que critica el texto, ocurre cuando uno tiene un 50% de capacidad operativa, pero decide dar solo un 10%. Se retiene. Se retiene y se hace porque la pereza, o porque se está resentido con la empresa, o porque se piensa, total, a nadie le importa, nadie se va a dar cuenta. El límite humano, el cansancio brutal o el error bien intencionado nunca, jamás son un engaño. Claro. El fraude es la apatía calculada, es decir, mentalmente. Pues podría esforzarme un poco más en explicarle esto a este paciente. Pero mira, con que suene medianamente profesional, me vale para salir del paso. Una máquina de productividad perfecta, tienes que ser íntegro con la energía que posees hoy. Es la gran diferencia entre fallar por un límite natural de capacidad y fallar por una falta de integridad moral. Totalmente. Y supongo que esto conecta directamente con lo que mencionabas al principio sobre no alimentar el orgullo personal. Están totalmente entrelazados. Si lo que se busca es la perfección, el motor casi siempre es el ego. Se quiere ser el empleado del mes, el líder infalible que nunca duda de nada, el orador brillante que jamás se traba al hablar. ¿Vives con una ansiedad tremenda por mantener la máscara a la valla? Exacto, una ansiedad insoportable. Pero cuando el motor es el compromiso genuino o el amor por lo que se hace y por las personas a las que se sirve, se acepta la inmensa vulnerabilidad que tenemos, se acepta que se puede fallar estrepitosamente, pero uno se niega en rotundo a hacer las cosas a medias por puro cinismo. El motor es el amor a la labor, no el ego. Fíjate, me parece que todo este análisis nos empuja hacia un espejo bastante incómodo. Te obliga a mirarte de frente de una manera muy cruda. Es un texto que confronta mucho, sí. Y me gustaría explorar cómo esto se traduce en el día a día, de forma súper práctica, porque está claro que la fuerza de gravedad de la rutina es inmensa. Si uno lleva 10 o 15 años en la misma oficina, resolviendo exactamente los mismos problemas, acudiendo a las mismas reuniones semanales, ¿cómo se evita caer en esa apatía calculada de la que hablas sin darse cuenta? Pues mira, hay una pregunta de diagnóstico muy aguda que surge hacia el final de las reflexiones de este documento. Y plantea lo siguiente para que cada persona se lo aplique a sí misma. Dice algo así como, si un observador imparcial evaluara de forma totalmente objetiva la calidad de la dedicación de esta última semana, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿qué encontraría? A ver. ¿Encontraría un corazón que sigue ardiendo por lo que hace? ¿O encontraría simplemente una mano hábil pero profundamente negligente? ¡Wow! Es una bufetada de realidad en toda regla, porque la imagen de la mano hábil puede ser peligrosísima. Alguien con muchísima experiencia en su sector puede hacer su trabajo prácticamente con los ojos cerrados. Funciona, saca el proyecto adelante en la fecha límite, nadie se queja, pero no hay absolutamente nada de alma detrás de esa acción. Esa es precisamente la trampa de la competencia profesional de la que advierte el autor. Cuanto más experto se vuelve alguien en una tarea, más fácil es falsificar el compromiso. Totalmente. Se puede dar una charla magistral sobre un tema súper complejo, mientras la mente está, literalmente, haciendo la lista de la compra del supermercado. Ya, el cuerpo está presente, la técnica es impecable, pero el espíritu ha abandonado el edificio. Exactamente. Por eso la solución al desgaste crónico nunca pasa por adquirir más habilidades técnicas o por usar nuevas herramientas de productividad, sino por una recalibración interna constante. Es volver a la raíz, volver al origen de por qué empezamos. A ese antídoto que comentábamos hace un momento de no depender del resultado inmediato o del aplauso. Porque si el bienestar emocional en el trabajo depende de si el jefe manda un correo felicitándote hoy, o de si los alumnos sacan la mejor nota en la prueba estatal para que uno quede bien, se está vendido. Vendido por completo. Tarde o temprano, la decepción, las injusticias propias del sistema o la simple y llana falta de feedback llevarán directo a la indolencia. Pero claro, si el estándar operativo es «voy a dar lo mejor de mí hoy porque esta tarea en sí misma merece un respeto profundo»,
La narrativa cambia por completo. Exacto. Se convierte en un anclaje ético y emocional muchísimo más robusto. Funciona como un escudo contra el cinismo moderno. Y esto es aplicable, de nuevo, a un entorno médico, corporativo, académico, religioso o incluso en el cuidado de la propia familia. ¿Es transversal? Sí, la búsqueda de la excelencia deja de ser una competición estresante y agotadora y se convierte en una expresión de gratitud. Es el respeto profundo por el simple privilegio de tener la oportunidad de hacer algo que sea al menos mínimamente útil para otros. ¿Sabes? Escuchando todo esto sobre cómo la indolencia es en el fondo un engaño hacia los demás, hacia el sistema, hacia el propósito de nuestro trabajo, me doy cuenta de algo verdaderamente trágico. Algo que creo que es la consecuencia final y que no siempre es evidente de operar en modo supervivencia de esta manera. A ver, ¿hacia dónde nos lleva eso, según lo ves tú? Pues piensa en esto. Si nos pasamos los días fingiendo, si se adopta esa postura cínica de hacer lo mínimo indispensable de cara a la galería, para sobrevivir a la rutina sin cansarse demasiado, muchas veces uno se cree muy listo. Se piensa que se está hackeando el sistema, que se está engañando al jefe, a la empresa o a la audiencia, dándoles mucho menos de lo que esperan. Sí, la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Pero al final del día, los primeros y más grandes engañados somos nosotros mismos. Nos estamos robando activamente la posibilidad de encontrar un significado real, un propósito que trascienda en lo que hacemos la mayor parte de nuestras horas de vigilia. Al final, nos condenamos a nosotros mismos a una vida de puro trámite. Fíjate, qué síntesis tan precisa. Esa es sin duda la verdadera tragedia de la negligencia espiritual o profesional que señala el texto. No solo empobrece el trabajo que se entrega al mundo, sino que vacía a la persona lentamente por dentro. Claro. Al intentar protegerse del desgaste emocional dando menos de lo que se es capaz, se acaba sufriendo un desgaste muchísimo peor, más sordo y profundo, el desgaste de la irrelevancia. Se pierde la oportunidad de vivir una vida con sentido, de sentir orgullo por el propio esfuerzo, y uno se convierte en un mero espectador de su propia existencia. Se sobrevive, sí, pero no se participa. Se sobrevive, pero no se participa. Me parece que no hay mejor pensamiento para detenernos hoy y dejar que todas estas ideas reposen en la mente de quien nos escucha. Totalmente de acuerdo. Nos llevamos un desafío mayúsculo de este análisis, la necesidad de revisar con muchísima honestidad en qué áreas se ha dejado que la rutina y el cinismo apaguen el motor. Toca preguntarse si, dentro de las limitaciones humanas que tenemos cada día, se está dando ese 20, 50 o 100% con una integridad total, sin reservarse nada por pura apatía. Esperamos que esta conversación siga resonando y desafiando la forma de ver el trabajo y el compromiso diario. Un placer como siempre y nos escuchamos en la próxima inmersión.